ejemplo, en el derecho romano, como fuente se consideraba los contratos, los delitos, el cuasi contrato y cuasi delitos. Estos están pues incluidos en este trabajo de las institutas de Justiniano, ¿no? Justiniano, que era un emperador romano. Posteriormente estas fuentes pasan, o tenemos como fuente también el Código Civil, en nuestro caso de 1852, que igualmente considera contratos, delitos, cuasi contratos, cuasi delitos, pero fundamentalmente la ley. En el antiguo derecho romano se consideraba el contrato y el delito como fuente de obligaciones, porque se atendía al carácter hereditario de las obligaciones contractuales, mientras que las derivadas de los delitos no lo eran. Esta forma de pensar, de planteamiento teórico, fue evolucionando hasta considerar dentro del mismo derecho romano 4 fuentes de las obligaciones. Estas 4: contratos, delitos, cuasi contratos, cuasi delitos. En el Código Civil peruano de 1852 eh, figuran como fuentes de las obligaciones el contrato, el cuasi contrato, el delito, cuasi delito y la ley. Eh, También se considera el Código Civil napoleónico como una quinta fuente, ¿no? Pero estos adheriendo la fuente de la ley. Es por eso que también ustedes pueden observar que tenemos influencia del Código Civil napoleónico. El contrato es una conexión expresa. El cuasi contrato está tácitamente expresado en el artículo 2111, que nos indican que los hechos lícitos por los cuales quedaban los hombres sujetos a una obligación, en virtud de un sentimiento presumido por equidad. El delito es todo hecho humano practicado con dolo, ¿no? Planificado. El cuasi delito es el hecho ilícito sin intención, a diferencia del delito que es planificado y es intencionado. La ley es la fuente más importante, ustedes saben que es la ley es tácitamente expresada en el derecho positivo. Vamos a ver el contrato. Se refiere a los actos bilaterales lícitos que generan derechos y obligaciones entre dos o más personas, los cuales tienen un determinado nombre y están provistos de una acción. También nosotros podemos definir que es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por ley. Tenemos acá ejemplo de contrato, la compraventa, las donaciones, permuta, etc. El cuasi contrato es un acto bilateral, no convencional, denominado el hecho ilícito, voluntario, que sin mediar convención o acuerdo produce obligaciones. Por ejemplo, cuando María realiza gastos en nombre de Carmen por emergencia y María se obliga a reintegrar posteriormente. Es cuasi contrato, no es algo formalmente eh, pensado ni expresado. Tenemos el delito, denominado, se denomina así, al hecho humano ilícito. No se requiere que sea un delito, solo que sea un hecho antijurídico que consecuentemente genera daño y se realiza con dolo intencionalmente. Entonces, el delito es un hecho humano contrario al derecho y castigado por ley. Tenemos, por ejemplo, el robo, el homicidio, el secuestro, etc. El cuasi delito precisa una acción ilícita que causa daño a alguien, pero que sea realizado sin intención, sin dolo, ¿no? Sin ánimo de dañar, sino que responden a la imprudencia
a una incapacidad o a una impericia o algo fortuito también. Ejemplo, un incendio, un accidente de tránsito, es el ejemplo más obvio, que son producidos sin intención. La ley sabemos que es la principal fuente de las obligaciones y comprende a todas las anteriores. Y acá tienen este cuadrito, ¿no? Derecho de obligaciones. Como un resumen de la obligación, ya lo hemos tratado. Origen de la obligación. En clases anteriores hemos precisado que es el nexo, eh, en qué consiste la ley Lex Poetelia Papiria, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, este es como un resumen de esta parte del curso. Eh, el derecho de obligaciones considera toda una clasificación de obligaciones, pero las más tradicionales acá las tenemos, las más representativas, el dare, o sea, el dar, por ejemplo, se dirige a la constitución o transmisión de un derecho real o a la entrega de la posesión de una cosa. Es entregar un bien, es dar un bien. El, el facere, a cualquier actividad que deba el deudor puede consistir en un hacer o en un no hacer. En realidad se refiere a la ejecución de un hecho. El prestare, a responder de algo o garantizar, es aquella en la que la prestación debida es un hecho negativo. Consiste en una abstención, en no hacer. La prestación debe reunir los requisitos de posibilidad, licitud, determinabilidad, ¿no? Y tener valor, aquí falta, vamos a arreglarlo luego, y tener valor patrimonial. Aquí estamos con las principales fuentes de las obligaciones que acabamos de expresar. Pasamos a lo siguiente. La fuente de las obligaciones, Código Civil Peruano 1936 y Código Civil Peruano 1984, vigente hasta la actualidad. En el derecho peruano se consideran solamente dos fuentes de las obligaciones. Así tenemos la ley, tenemos la voluntad. La ley dentro del ordenamiento jurídico, así como la ley ampara derechos, también genera obligaciones. Por ejemplo, por ley sabemos que en caso de divorcio, separación de los padres, tenemos la obligación de dar alimentos, ¿no? Estas son instituciones de un derecho de familia, ¿no? Curatela, patria potestad, etcétera. Entonces, así como la ley nos da la oportunidad de reclamar, de hacer respetar nuestros derechos, también genera obligaciones. La voluntad se refiere a aquellas que son resultado de los contratos o celebración de actos jurídicos. Por ejemplo, tenemos el testamento, el matrimonio, etcétera. Actualmente nuestra legislación se encuentra pues encuadrada entre las concepciones del derecho contemporáneo, que aunque el Código Civil nuevo no precisa estas fuentes, se extraen obviamente de ellas, de toda nuestra normatividad. Tenemos acá esta clasificación de las obligaciones, las vamos a ver en forma sucinta, y el autor es pues doctor Castillo Freire, que sabemos que es el representante más, que más resalta en la doctrina en la academia en cuanto a derecho civil se refiere, ¿no? Entonces, inclusive ustedes han visualizado una diapositiva, un video que se refiere a la importancia de las obligaciones, que ustedes tienen que haberlo visualizado porque se les pasó el link, y hacer como un resumen, y ahora van a participar voluntariamente y luego voy a llamar de acuerdo a la relación de asistencia. Especialmente tengo anotados los alumnos que se salen, abandonan el aula, regresan, salen durante el video, lo cual pues lenteaba la transmisión. Entonces,
Me imagino que esas personas, y en otros casos, han salido y no han regresado al aula, han abandonado el aula. Son ellos a los primeros que voy a preguntar. Bueno, mientras tanto voy a continuar con la clase. Entonces, esta clasificación de las obligaciones está extraída del derecho de obligaciones del doctor Castillo Freire, ¿no? Entonces, él clasifica en forma general lo siguiente. Clasificación de las obligaciones teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación. La de dar, la de hacer, no hacer. Aquella clasificación referida a se clasifica por la pluralidad de prestaciones, objetivamente complejas, obligación simple, obligación compuesta, múltiple o plural. También clasifica las obligaciones compuestas. Estas obligaciones compuestas considera las obligaciones conjuntivas, a las alternativas y a las facultativas. Las obligaciones con pluralidad de prestaciones de dar, de hacer o no hacer, si alguna de las prestaciones es nula, el deudor debe cumplir con realizar las demás, salvo que las prestaciones debidas sean interdependientes, de ahí su denominación conjuntivas, alternativas o disyuntivas. ¿A qué se refiere? Cuando al existir varios o pluralidad de prestaciones, el deudor debe cumplir solamente con una de ellas. La elección es indivisible, pues no se puede optar por cumplir parte de una prestación y parte de otra, ¿no? Facultativas, como su nombre lo indica. Cuando existe una sola prestación, pero se otorga al deudor la facultad de sustituirla con otra prestación, a la cual no se haya directamente obligado para los efectos del pago. Se diferencia de las alternativas porque existe una prestación principal y otra subsidiaria, mientras que en las alternativas, objeto de la elección, se encuentra en equidad, está sujeto a una situación de equivalencia. Tenemos esa clasificación por la delimitación de la prestación. Estas pueden ser obligaciones determinadas, obligaciones determinadas. Determinadas son aquellas cuya prestación está individualizada desde el momento mismo de la formación de la obligación, de tal forma que no sea posible que se confunda con otro bien, servicio o abstención. ¿Y a qué se refieren las determinables? Son aquellas cuya prestación no está individualizada en el momento de formarse la obligación, quedando determinación para, un momento futuro, para lo posterior. Estas pueden ser líquidas o liquidables, ¿no? Entonces, también Castillo Freire considera esta clasificación. Clasifica las operaciones por su independencia, y esta puede ser una obligación principal, una accesoria. Principal es la que existe por sí misma, independiente de cualquier otra obligación. Accesoria, cuando su existencia depende de otra obligación principal. Se clasifican las obligaciones también según esté o no estén sujetos a modalidad. Estas pueden ser puras, pueden ser modales, sujetas a condición, plazo o moda. Según el momento en que deba ejecutarse la prestación. Tenemos aquí varios, ¿no? El primero, obligación de cumplimiento instantáneo. Es cuando la prestación se ejecuta en un solo momento y la resolución alcanza los efectos ya cumplidos. De ejecución inmediata,
cuando la prestación se ejecuta íntegramente, tan luego como se forma la obligación, y de ejecución diferida, ¿no? Por momentos se conviene que la prestación se ejecutará en un momento posterior, es decir, en etapas, en partes, fases. De ejecución escalonada, cuando la prestación debida debe pagarse por partes y en ciertos periodos determinados. Tenemos las obligaciones, como pueden ustedes visualizar, aquellas que han sido clasificadas de acuerdo, uno, a las obligaciones de la naturaleza y otro a las obligaciones de obligaciones monetarias, pecuniarias o económicas. En la primera, el deudor debe restituir el valor de una prestación. En la segunda, no cabe su transformación, sino únicamente por ejecución forzada, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí las cobranzas coactivas, ¿no? Cuando nosotros realizamos un préstamo de alguna institución financiera, son de naturaleza monetaria o pecuniaria y se nos cobra ya por el carácter imperativo de la norma, de la ley. Generalmente nos obligan, nos fuerzan a cumplir con la obligación. Tenemos otro tipo de obligaciones de medios y resultados. Como ustedes pueden estar visualizando, es una serie de clasificación de las observaciones. Aquí el doctor Castillo Freire las clasifica en forma muy general, pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar aquellas obligaciones de dar, de hacer, no hacer, las facultativas, las solidarias, las divisibles, indivisibles, que es lo que más frecuentemente se presenta en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces aquí solamente estamos haciendo un resumen, una referencia en cuanto a la clasificación general. Entonces, ¿a qué se refieren obligaciones de medios? Se refiere, o se llama también aquellas obligaciones de prudencia o diligencia. Son aquellas en el que el deudor no promete resultados, sino tan solo se compromete a desarrollar diligentemente, con bastante detalle, una determinada conducta. Obligaciones de resultados es aquella en la que el deudor asegura un efecto determinado, un resultado final que garantiza el cumplimiento. Tenemos este tipo de obligaciones. Propter, repo o ambulatorias. Es cuando la persona del deudor es determinada por su relación con un bien. Es decir, resulta deudor quien es dueño o poseedor de un bien. La obligación se transmite con el bien. Tenemos aquellas distinguidas por su exigibilidad. Estas pueden ser civiles y naturales. ¿A qué se refieren las obligaciones civiles? Son aquellas tuteladas por el ordenamiento jurídico y tienen pues la facultad en el cumplimiento eficaz, confieren acción para su cumplimiento, ¿no? Las naturales eh, no están consideradas tuteladas por el ordenamiento jurídico, están desprovistas de esta protección jurídica.
¿no? Es una acción para exigir un cumplimiento. Es decir, no pueden ser reclamadas coactivamente, o sea, forzosamente. Si el deudor no cumple, no se puede ejercer contra él la coacción, pero si cumple por su sola decisión, no tiene derecho a repetición. ¿A qué se refieren? Estas obligaciones naturales son de nuestro diario vivir. Por decir, la obligación de saludar a las personas mayores. Es una obligación natural, producto de la relación social, pero nosotros no podemos reclamar coactivamente que nos saluden y todavía buscar una sanción, ¿no? Son obligaciones que resultan del diario convivir con los demás. No se puede ejercer una coacción, ¿no? Pero eso ya es una decisión personal. No tiene la protección jurídica. Lo contrario sucede en las obligaciones civiles que sí están escritos en el contexto de nuestro derecho positivo dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? En este caso, en el Código Civil. Tenemos aquellas clasificadas por su fuente, por su fuente. La fuente, causa eficiente de la obligación, es cualquier hecho jurídico o acto jurídico. Por su fuente, las obligaciones pueden ser contractuales y extracontractuales. Tienen su origen en el acto jurídico, las contractuales. Entonces, para estudiar obligaciones tenemos que también recordar, repasar toda la teoría del acto jurídico para poder tener mayor comprensión de lo que hoy nos toca aprender, ¿no? Extracontractuales. Tienen su causa en el acto ilícito y en las actividades riesgosas, peligrosas con las cuales se causa el daño. Entonces, pasamos a la siguiente, o nos quedamos en esta diapositiva 45, por favor. Anote el señor delegado en las ¿en qué diapositiva nos estamos quedando? Está aquí. Nosotros, como ustedes han visto, paulatinamente estamos recorriendo la doctrina referida a las obligaciones. Voy a pasar a lo que habíamos quedado en la clase anterior, a darles oportunidad para que puedan participar acerca del video, ¿no? En primer lugar, pueden dar un resumen y definir, por ejemplo, en qué consiste la obligación o las obligaciones y cuál es la importancia que tiene en nuestro código civil, en nuestra normatividad. Hemos hablado, por ejemplo, también el video hace referencia a la prestación. ¿Qué es finalmente la prestación? Estoy preguntando, jóvenes. Entonces voy a llamar. A ver, primero los voluntarios, ¿no? Jóvenes, respondan. Aló, Sí, diga usted. doctora, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es respecto al vídeo o a la pregunta que hizo usted, la intervención? Bueno, dentro del vídeo también está considerado lo que les he preguntado, ¿no? Bueno, Pero, a doctora, ver, discúlpeme usted. Seguramente en todas las,
la mayoría de las diapositivas en cuanto a la clasificación se habla de prestación, prestación. Antes de que usted intervenga acerca del vídeo, él nos podría dar una noción de qué es la prestación, pero en forma tácita, ¿no? Ok, Pareciera una doctora. pregunta sencilla, pero a veces confunde con el objeto de de la obligación. ¿Es lo mismo? Bueno, doctora, la retribución, yo lo entiendo a mi modesto entender, que es la contraprestación a un servicio solicitado cuando, digamos, hay de por medio una obligación de dar, de hacer o no hacer. Ujú, Entonces, eh, es de pronto la obligación misma en sí, eh, al margen de todas las características que habla el señor Castillo Frey, ujú, en nuestros tiempos, en escenarios así naturales del cotidiano vivir, es ujú. eso, la contraprestación, un servicio solicitado y lo que nos obliga a nosotros el hecho de dar, hacer o no hacer. Gracias, doctora. Ya. Y en cuanto al video, Bueno, en cuanto al video, la exposición magistral del doctor Castillo Frey para mí significa una profunda reflexión sobre la experiencia que él ha acumulado como hombre de derecho y su inclinación, ¿no? Por el libro de obligaciones, cuando él dice, sí, pues, que el centro del derecho es el derecho civil ujú, y el centro del derecho civil son las obligaciones. Y cuando él también dice, ¿no? De que sí, pues obligaciones es el centro del centro y que todos los demás libros en este caso también podrían confluir en el derecho de obligación. sí, Entonces, la ponencia que él dio, ¿no? En Tacna, doctora, es para nosotros, ¿qué le digo? Un referente, no solamente para profesionales que podemos optar, ¿no? Por el tema de obligaciones, al margen de lo que es familia y los demás libros, ujú, porque sí, pues desde ahí vamos a poder no solo impactar, observar, sino llegar incluso hasta lo constitucional. Entonces claro. es un tema importantísimo. Ujú, Muchas gracias, doctora. muy bien. ¿Su apellido? A ver, no, Palomino Cruz, doctora. ya, está bien. Ya. ¿Algún voluntario más? Doctora, Sí, señorita, diga usted. sí, doctora, sobre la pregunta de la prestación, viene a ser lo mismo, ¿no? Que lo que el deudor debe realizar para satisfacer al acreedor. Esa es la conducta de dar, como dice, hacer y no hacer. Y sobre el video, realmente, como lo dijo el compañero, nos especifica o nos explica bien claramente lo que viene a ser las obligaciones, ¿no? En el vídeo. Entonces, también hace que enfatiza en que la obligación no es una especialidad, sino que por el contrario viene a ser el centro de de todas las especialidades, diríamos, ¿no? O como de tributario, familia, laboral, todo prácticamente va a tener que caer en o centrarse en las obligaciones. Ujú, Entonces, entonces todo termina en el derecho de obligaciones, ¿no? También ha puesto ejemplos de materia de electricidad o de energía, petróleo, ¿no? O todos los cumplimientos, diríamos, contractuales, las resoluciones, los contratos, las indemnizaciones, las cláusulas penales, todo prácticamente va a terminar en las obligaciones. En ese sentido, ha dado a entender que es muy importante y conocer y todo abogado tendría que conocer muy bien o saber esto sí, pero más no podría decir que yo no conozco de derecho de familia o solamente tributario, eso sí podría decir, pero no podría decir que no conoce de obligaciones porque todo termina en obligaciones. Es lo que ha recalcado sí, también. su percepción es correcta, ¿no? No es, pues, de hecho, obligación realmente no es una especialidad, pero su influencia es transversal, que significa
que está dentro de todas las áreas del derecho, Sí, doctora. de todas las áreas. Ujú. Entonces, es de vital importancia darle interés a este punto y bueno, ya eso depende de cada uno, profundizar los conocimientos que muy resumidamente se da en aulas universitarias, ¿no? Recuerden que cada uno es el que forja sus conocimientos, su profesionalidad. Entonces, mi intención era de que sí realmente entiendan de que el derecho de obligaciones, a pesar de no ser una especialidad, pues influye en todas las actividades. Inclusive el mismo doctor en su exposición indica pues de que el derecho, las obligaciones que están del derecho civil está más cerca de la gente, porque diariamente, cotidianamente, nosotros nos obligamos a algo, a dar, a hacer o no hacer, ¿no? Por eso es importante para el profesional de derecho profundizar los estudios en las obligaciones. Ya. ¿Alguien más, por favor? Mi persona, doctora Sí, dígame. Rojas Coila. ¿Puede levantar la voz o no, no la escucho muy bien? Sí, sí, ¿me escucha? Ahora sí, 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 ahora sí. Ya, yo, Señorita, disculpe, señor. sí, El apellido de la señorita Yufra Gutiérrez, Rebeca, doctora. Gutiérrez Rebeca. Se llama como mi hija, Rebeca. Bien. Diga, señor, diga usted. ya. En cuanto a la prestación, quizá Ya, lo entiendo de esta manera en la ya, diferenciación de objeto de la obligación, ¿no? En un sucinto, una sucinta concepción mía, creo que la prestación es una conducta o un comportamiento que debe asumir el deudor, ¿no? ya, Eh, de acuerdo a lo que haya quedado con un acreedor. Y en ujú, cuanto a una diferenciación del objeto de la obligación, pues es lo debido por el deudor y lo que el acreedor está facultado para poder reclamar al deudor, ¿no? ya, Sí. Ahora, en cuanto al video, creo yo que el derecho de obligaciones, claro, como lo dijeron, no es una especialización, pero eh, es un ámbito que llega a toda rama del derecho, ¿no? ujú, Es un tema que abarca ello en todo, como lo dice el doctor Freire, en todo acuerdo de voluntad siempre está una obligación, tanto por parte del deudor y también por parte del acreedor, ya sea ujú. en eh, en la concepción o la modalidad de dar, hacer o no hacer, ¿no? Esa sería mi pequeña acotación, doctor. Sí, muy bien, su apellido. Rojas Coila. ¿Qué significa? Bueno, esta pregunta es para todos, ¿no? También no está expresamente en el video, pero sí refleja la naturaleza de la prestación. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué implica la realización de una determinada prestación? Podemos anotar la interrogante, Eh, ¿no? doctora, quizás sea el satisfacer una necesidad. Bien, pero a ver, enriquezca su concepto. Sí tiene usted la noción. ¿Qué implica? La realización de una determinada prestación implica el comportamiento o actitud debidos, ¿no? Y ese comportamiento tiene diversas manifestaciones. De dar, de hacer o una abstención, ¿no? De dar, hacer o no hacer. O sea, solamente estamos cambiando el orden de los conceptos. ¿Qué implica la realización de una determinada prestación?
como usted también lo ha dicho en otras palabras, implica el comportamiento o actitud que las personas toman, ¿no? Y estas pueden manifestarse en un dar, en un hacer o en una abstención. ¿Podría decir alguien, reforzar o comentar algo más acerca de ello? Sí, doctora, se podría decir pues que, bueno, un pequeño o algo así como un ejemplo, que el deudor pues no debe de pues verse no obligado a dar la entrega a lo que es la realización o de algo concreto, se podría decir, ¿no? O algo determinado. ¿Ya? ¿Y por qué se define, bueno, su apellido? Muyisaca Huancoyo. Otra preguntita. ¿Por qué definimos o por qué conceptuamos a la obligación como una relación jurídica? ¿Por qué no decimos que es una relación humana? ¿Por qué conceptualizamos o por qué decimos que la obligación es una relación jurídica? Doctora, quizás es porque nace de un acuerdo de voluntades, puede ser un contrato en este caso, o entre otros. Sí, está bien, pero sí, está bien, señor. ¿Por qué no es una relación humana? ¿Por qué es una relación jurídica? Eso de que nace el contrato, etcétera, está excelente. Pero concluyendo, podemos afirmar pues, por qué es una relación jurídica, porque está regulada por el derecho. Recuerden que una fuente muy importante y la más importante es la ley, ¿no? Una fuente de la obligación. Entonces, no podemos decir que es simplemente una relación humana. Es una relación jurídica porque está regulada por el derecho, ¿no? En consecuencia, se establece un vínculo. Ese vínculo, ¿qué hace? Denota la conexión del deudor con el acreedor, el activo con el pasivo. Recuerden que el acreedor es el activo y el deudor es el pasivo, ¿no? Entonces es una relación jurídica porque está regulada por el derecho. Se dice con precisión que es un vínculo. ¿Por qué? Ese vínculo significa la conexión que nosotros establecemos con el deudor con el acreedor, y otras palabras, como dice la doctrina, el activo con el pasivo. Eh, Son precisiones que parecen muy fáciles, pero nos ayudan conceptualmente a diferenciar el significado de toda esta teoría de las obligaciones. Por ejemplo, viene al caso otro concepto, ¿no? La doctrina nos dice que otro elemento constitutivo del concepto obligación, o sea, lo que ha originado a definir qué es la obligación, es la definición del deber con mayúscula, por favor. ¿Por qué? Porque se trata de una necesidad jurídica, de un deber específico y calificado en razón del cual el cumplimiento de obligación no es un acto libre de concesión o de gracia. No es que se me ocurre, no es que está a mi libre albedrío, sino que es un deber. La obligación es un deber, además. O sea, no es algo que está suelto así en el aire. Es una necesidad jurídica. Entonces podemos afirmar
que un elemento constitutivo de la definición de la obligación, o sea, un elemento que hace que exista el concepto de obligación, es el deber. ¿Por qué? Porque se trata de una necesidad jurídica, de un deber específico y calificado, ¿no? Entonces, razón a ese deber con mayúscula específico y calificado, el cumplimiento de las obligaciones, pues no es un simple acto libre que se nos ocurre, sino que la definición del deber ha sido importante para dar el concepto de obligación. Entonces, al margen de lo que nos dice la doctrina, los autores, tratemos nosotros de, ¿cómo se puede decir? Tratemos de formar un concepto de obligaciones que sea fácil para nosotros aprenderlo y que se quede como conocimiento, ¿no? Propio de nosotros, siempre tomando de referencia o referentes a autores de la especialidad, pero de cualquier concepto, de cualquier rama del derecho, siempre tratemos de adquirir nuestros propios conceptos, pero que tengan un fundamento doctrinario, conceptual, filosófico, etc. Son, yo les digo, son, de repente ustedes dirán, pues son conocimientos básicos, pero a veces son los conocimientos básicos los que dan fortaleza a nuestro marco teórico, ¿no? ¿Qué cosa es el marco teórico? Es todos los conceptos que tenemos nosotros acerca de los conocimientos que vamos adquiriendo poco a poco. El marco teórico, me imagino, está en el 8º semestre. Es importante. ¿Están llevando algún curso de investigación? Señores, en el 8º semestre llevan algún curso de investigación. ¿Llevan? Todavía no, doctora. Ya no, doctor. Todavía no, pero ya desde la mitad de la carrera, desde el 6º, ustedes ya deben tener en su mente, en su proyecto personal, ya haberse definido por una especialidad, ¿no? Y tener en mente un problema de investigación, un problema. Pues cuando uno, digamos, quiere investigar, profundizar acerca de una rama del derecho, pues hay métodos, ¿no? Métodos para aplicarlos, métodos e instrumentos. Pero en cualquiera de los métodos que se aplique, en cualquier estructura de un proyecto de investigación, por ejemplo, está el marco teórico. El marco teórico es todo aquello referido a un tema del cual nosotros vamos a desarrollar la investigación, ¿no? Hay un marco teórico referido a lo que dicen solo los autores, los especialistas, ¿no? Hay un marco teórico general, pero nosotros también debemos ir formando nuestro propio marco teórico acerca de un tema que va a ser motivo de investigación y posteriormente seguramente la razón de ser de una tesis en derecho. Entonces ya desde el 6º ya deben estar pensando en esto. ¿Por qué van a optar? ¿Por qué especialidad? ¿Qué tema? De tal manera que cuando terminen su carrera profesional, ya desde el 10º algunos estudiantes presentan su proyecto, buscan sus asesores, tratan de... Termina el 12º semestre e inmediatamente presentan su proyecto, en fin, ¿no? Eso para poco animarlos, que decirles también lo siguiente, que lo que se estudia en la universidad, como es el derecho civil, penal, lo dogmático en nuestra carrera, eh, algunas de las teorías van cambiando porque el conocimiento fluye, el conocimiento cambia, se modifica, se amplía, mejora. Entonces, tenemos que estar
constantemente actualizados. Para nosotros es un deber leer, 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 leer. De todas maneras, nos va a servir, por ejemplo, para formar nuestro propio marco teórico acerca de todo lo que hemos aprendido en los 12 semestres de la carrera. Y algunos que ya están en la práctica, pues tienen que recordar que teoría y práctica van indisolublemente unidos, ¿no? No todo es solo teoría y no todo solo es práctica. Es necesario la teoría y lo que aprendemos en la universidad es teoría. Y en la práctica es que nosotros vamos a consolidar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, era por eso la preocupación un poco porque como que parece muy, no, la misma razón del curso, de repente a ustedes no los motiva, y qué sé yo, pero cuando, por ejemplo, se les deja trabajos en grupo, no es para que cumplan, solamente cumplan. Cuando yo les pido que el trabajo me va a pasar a mi correo en la versión de Word, bueno, es Word, y cuando les pido diapositivas es justamente para ver el ingenio y la creatividad que ustedes tienen para sintetizar, analizar, argumentar, concluir. Entonces, no es válido cuando se dice trabajo en grupo y solamente uno trabaja. Por eso, en el momento de la exposición, eh, se va a procurar que participen todos, porque si dicen, ah, no, tú expones el concepto, tú las características, tú las conclusiones, y el que da las conclusiones ni siquiera está enterado del título del trabajo. Sucede, ¿no? Sucede. Y más aún cuando estamos en esta modalidad virtual, bueno, el maestro, o el que está enseñando, el que está transmitiendo el conocimiento, como es mi caso, no tengo la certeza, no tenemos la certeza de que realmente ustedes han aprendido o han desarrollado sus capacidades cognitivas con mayor arraigo, no nos consta, porque inclusive para dar el examen, la mayoría se saca pues 18, 19, 20, porque lo desarrollan el examen en grupo. No hay la honestidad ni para nosotros mismos a veces, ¿no? Pero se da, pues, ¿qué vamos a hacer? Se da. Ya este semestre iba a ser presencial por los problemas que tenemos, bueno, no, pero el próximo semestre yo creo que sí, nos vamos a encontrar todavía en los futuros semestres. Y bueno, va a ser diferente y yo tendré, como también seguramente mis colegas tendrán la certeza de que sí realmente están aprendiendo, porque es mejor una versión presencial, es mejor, se puede evidenciar que la enseñanza y el aprendizaje son coherentes, ¿no? Entonces uno se va satisfecho de eso. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer todo lo posible para transmitirles el conocimiento con calidad. Yo no soy la autora de todas estas teorías, yo también recurro a mis fuentes bibliográficas, se hacen resúmenes, etcétera. Pero por lo menos transmitirles con calidad. Nadie es descubridor de la pólvora, todos continuamente estamos aprendiendo, todos de todos. No me voy a salir del tema. Este, ahora sí, entrando al video, ¿qué puede dar un resumen así bien general? Resumen. Ustedes saben hacer un resumen, ¿verdad? Recuerden que su trabajo individual va a ser que les doy un tema, resumen, análisis, conclusión. Entonces, tienen que ir a averiguar cómo se hace un resumen, qué cosa debe ir en el resumen, que es diferente al trabajo grupal. El trabajo grupal considera introducción, presentación, tema, análisis, utilización de citas, conclusiones, etcétera, ¿no? Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cómo sería el resumen que van a dar acerca de la importancia de obligaciones, cuyo autor es el doctor Castillo Frey? Un resumen.
¿Qué contiene un resumen de cualquier trabajo académico? Jóvenes, ¿alguien puede dar un resumen del video o del vídeo, como decimos? Doctora, ¿me escucha? Buenas Sí, noches. le escucho, señorita. Diga usted que Ya. Lescano Gutiérrez, doctora. Bueno, Rebeca. no, Lescano Gutiérrez, Azucena. Diga, Sí. señorita. Bueno, aportando lo que es el resumen del video que nos dejó de analizarlo, ¿no? En sí, nos dice que el derecho de las obligaciones viene a ser la importancia de que radica en todas las personas, cualquier se fuese la situación de su vida diaria. Estamos sujetas a ellas, que en realidad en las consecuencias que se da la vida misma, ya que está aislada entre los derechos por un lado y las obligaciones por otro. Para que hayan obligaciones se requieren derechos. No pueden existir, como dice el doctor, no pueden existir sin estos, simplemente obligaciones sin derechos o viceversa, derechos sin obligaciones. Como contrapartida de los derechos, de la utilidad, si no habría obligaciones, ¿no? Lo que también aportó también lo que son los elementos de las obligaciones. En todo esto se basa que hay elementos subjetivos o los sujetos que se llama ya más abarcando un poco de información que retomé, y los elementos objeto o de prestación y los elementos vinculados o vinculatorio, perdón, o de vínculo jurídico. El vínculo jurídico se basa más en uno de los elementos que justifica la situación de sujeción o sometiendo que existe entre el deudor y acreedor, como ya lo hemos manifestado. En este enlace que existe entre el acreedor y el deudor, por el cual el deudor debe cumplir, o sea, en este caso ejecutar, una prestación a favor del acreedor y del acreedor adquiere el derecho. En todo esto se basa la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación, ¿no? Pues en caso de incumplimiento tiene expendido su derecho de exigirlo en la vía correspondiente. Gracias a este vínculo jurídico, la obligación adquiere el carácter de exigibilidad, es decir, la obligación es exigible, que sí o sí se tiene que ser cumplida, como ya lo habíamos manifestado en las diapositivas que nos presentó. Y también habló lo que es el objeto en contenido de la obligación. En todo esto, el objeto vendría a ser la prestación que está constituida por la conducta, el comportamiento debido. Vendría a ser que es la actividad que se compromete a ejecutar o realizar el deudor en provecho, beneficio o de interés del acreedor. También dijo que esta conducta, a lo que manifestó el doctor en el video, que es un comportamiento o prestación que consiste en entregar, o sea, en este caso dar, en realizar, ejecutar una acción o prestar una acción, en este caso vendría a hacer, o es obstante de realizar algo de no hacer. Todo esto se basa que el objeto es la obligación, es decir, la prestación, el comportamiento o conducta debida que debe cumplirse con determinados requisitos, que la prestación debe ser posible, lícita, en este caso determinada o determinable, y de contenido patrimonial, ¿no? Que sí o sí tiene que tener condiciones de idoneidad de la prestación. Eso vendría a ser, doctora, o un pequeño resumen que he estado anotando y también dando un poquito más de énfasis a lo que es en el video que nos presentó. Ya, está bien. Ahora sí, voy a preguntar al señor John Arucutipa. John Arucutipa no está presente, entonces no es solamente que se evalúa a los que participan, también a los que no participan. No está presente. Choqueta Coronel.
no está presente. Anco Olviavilla. Jorge Guaracha. A ver, ¿por qué no dicen presente? Son los que salen y entran. Pues yo aquí anoto todo, ¿no? Quispe Condori. Segura Yamilet. Condori Jiménez Eric. Presente, doctora, buenas noches. ¿Cómo puede salvarlo que entra y sale de clases? Dígame, ¿qué es lo que puede Eh, decir hasta este momento? ¿Qué le ha quedado en su mente, en su conocimiento acerca de obligaciones? bueno, doctora, haciendo también un pequeño resumen, ¿no? De todo lo que ya usted ha comentado y mis compañeros también anteriormente. Bueno, la prestación, que es la obligación que tiene el deudor de cumplir con lo que se ha comprometido, ¿no? Y eso es una relación jurídica que tiene que ver con el dar, hacer y no hacer también. Y eso es posible eh, siempre y cuando esto sea lícito, sea determinado o determinable. Ya, Y en cuanto a lo que es las obligaciones, lo define, ¿no? Entre el deudor y el acreedor. En la prestación de obligación que tenga de dar una suma de dinero o algo que sea comprometido, ¿no? Un bien mueble o inmueble. Eso sería mi aportación, doctora. ya. ¿Por qué se dice que es una relación jurídica? ¿Por qué se dice que la obligación es una relación jurídica? Eh, una relación jurídica porque tiene la obligación eh, eh, No le escucho. tiene la obligación de dar una determinada eh, la relación es porque tiene una obligación en la cual tiene que entregarse ya sea una prestación Ya, a ver, eso se ha o dicho, entre gracias. Sin tanto enredo ni vueltas, la respuesta es, decimos que es una relación jurídica en tanto se trata de una relación humana regulada por el derecho. No sería cualquier relación humana, pero lo importante aquí es, tiene relación jurídica porque está regulada por el derecho. Regulada por el derecho. Está bien, su permiso. Ya. Guaypatique Karen. Guaypatique Karen. No está. Presente, doctora. Ya. Diga usted qué sabe hasta ahora. ¿Qué se le ha quedado? ¿Qué puede usted decir? O de las clases o del video. Bueno, se ha tocado varios temas desde la primera clase hasta el momento y con la visualización del video de la exposición del doctor. Bueno, se tiene que la obligación es un vínculo jurídico en la que participan tanto el acreedor y el deudor, en la que ambos tienen un vínculo, ¿no? Por así decirlo, mm, una voluntad de ambas partes. También se dice que es la obligación un vínculo jurídico porque, como ya lo habían mencionado, está normado en el derecho. Ah, de parte del video, el doctor en su exposición se había mencionado de que el derecho de obligación no es una especialidad en sí, pero no le quita importancia al derecho de obligación ya que participa en las distintas
especialidades del derecho, como es en derecho civil, familiar, y en las demás especialidades que están en las ramas del derecho. Además, también ha mencionado varios temas que, como es en el pago, los tipos de obligaciones, creo que en las posteriores clases ya se va a dar a conocer también ello con su libro en base, ¿no? Ya. Ahorita en otra, no sé, no entre y salga, pues, ¿no? Porque todo aquí se evidencia. A ver, ¿quién es? Sarmiento, no está. Norca, Curro, Chura, Presente, doctora. ¿puede aportar? ¿O cómo Buenas noches. participa? Buenas noches, señorita. A ver, referente a las clases, primero hemos tratado sobre lo que es algo así como una historia donde nos dice que las primeras obligaciones aparecen en el derecho romano. También hemos hablado sobre la ley de las 12 tablas. Dentro de eso también estaba la ley del talión, lo que es lo del ojo por ojo y diente por diente. Eh, Hemos tocado la parte en la que nos decía usted que no hay obligaciones sin derechos y viceversa. Ahora, ¿qué más? Sobre el vídeo, eh, ahí nos decía que, como ya lo dijeron mis anteriores compañeros, que el derecho de obligaciones no es una especialidad en sí, pero por ejemplo, hubo una parte en la que resaltó que decía que todo termina en el derecho de obligaciones y contratos y que básicamente todo está, digo, el derecho de obligaciones está dentro de todo el derecho. Gracias, doctora. Bueno. Conversando con el delegado me indica de que aún no están completos los grupos. Vamos a esperar a que termine la matrícula. O sea, el próximo martes sería que yo ya les doy los temas, porque ya sabremos cuántos realmente están matriculados. Hasta ahora hay 18 grupos, 18, y les voy a dar un tiempo prudencial para que puedan desarrollar su trabajo y poner las fechas de exposiciones. Como ustedes ya saben, porque les he enseñado anteriormente, traten de no dejar vacíos, porque los temas están relacionados unos a otros. Es correlativo, ¿no? Entonces, cuando un grupo no expone, ya deja pues un vacío. Traten de cumplir en las fechas que se indica, por favor. Cualquier otra preocupación me la hacen saber a través del delegado. Que tengan buenas noches, señoritas jóvenes.